Le damos la más cordial bienvenida al doctor Roberto Tapia. Muy buenos días, muchísimas gracias. Es un honor el poder estar aquí en este evento tan importante para mí. Agradecerle obviamente a todos los directivos de la organización y de manera muy especial a José Alberto Peña y a Christian Thompson por su invitación para compartir con ustedes algunas ideas en torno a esta visión de la salud como un elemento importante relacionado con el desarrollo. No es un tema nuevo, la verdad es que creo que lo que se ha dicho en muchos foros nacionales e internacionales de cómo una población saludable es una población que tiene mayor capacidad de crecimiento, de desarrollo, de progreso. Lo que aquí queremos ligar y que me han pedido comentar con ustedes es cómo hoy estamos en una oportunidad única ante los escenarios de la innovación científica, el conocimiento científico y también el desarrollo de las plataformas tecnológicas. Así es que platicaremos de este tema de la salud, no como un gasto, como una inversión y la tecnología, el cuidado de la salud, y quiero aquí destacar la participación obviamente de lo que voy a compartir con ustedes, de todo el equipo de la Fundación y en especial del maestro Ricardo Mújica, quien es el director ejecutivo de la misma, y además por su formación de economista que nos ha permitido también tener algunos acercamientos en esta visión. Es un tema que quiero resaltar aquí en términos de dónde y cómo hemos visto a lo largo de la historia, y está ampliamente documentado por diferentes publicaciones, cómo la inversión en salud impacta sobre todo en temas del aprendizaje, el mejor desarrollo cognitivo. Hoy en día hablamos de los primeros 1000 días de un ser humano, desde la parte de la preconcepción, la concepción y después su ingreso en este escenario de la parte de la nutrición, de estimulación temprana, de todo lo que implica la interacción del nuevo ser con su familia, con su medio, etc. Y ahí impacta la educación que tengan sus padres, el ambiente en el cual se desarrolle, y obviamente entre eso está la salud del mismo bebé, pero también de su mamá, de su entorno y de todo lo que eso implica. Así es que es un hecho que para poder impactar los niveles educativos en un país se deben estar también enfatizando los niveles de salud en este proceso. En el campo de la industria y la producción, eso es clarísimo, lo podemos ver en los sistemas de seguridad social, como aquellos individuos con buena salud tienen una mayor productividad, pero también tienen una mayor satisfacción personal y tienen un mejor bienestar familiar. Y el otro elemento aquí es cómo la inversión en salud a su vez tiene un retorno en el campo de los costos de atención. Y me voy a permitir ahondar en el tema más adelante en la presentación del reto que todos vivimos todos los días, que son las enfermedades crónicas y el escenario que México tiene de manera muy dramática. También hay una vasta información para explicar esta curva de cómo la inversión en salud se refleja en los aspectos económicos, en esta correlación que se tiene muy bien documentado y aquí está sobresimplificado, de cómo el crecimiento del Producto Interno Bruto se vincula con aquellos países que tienen una mayor esperanza de vida. Paradójicamente, hoy, países como el caso del nuestro, estamos ante la posibilidad de revertir por primera vez el crecimiento de la esperanza de vida. Y la esperanza de vida está hoy amenazada, literalmente, sobre todo por el retroceso generado por las enfermedades crónicas, no solo en los años, sino en
en la calidad de vida de los años agregados en esta esperanza de vida. Así es que la diferencia es importantísima, como pueden ver ahí las cifras porcentuales de impacto entre aquellos que tienen una mayor esperanza de vida y países que tienen y no han tenido el desarrollo necesario para alcanzar esos índices de esperanza de vida. Hay que recordar que esperanza de vida es realmente la síntesis de varios factores socioeconómicos e individuales, pero al final de cuentas se cuenta con un índice que refleja la condición de salud y de progresión que se ha tenido en la escala del bienestar de un país. El tema de la inversión en términos generales es que en la historia hemos tenido muy clara la innovación en la parte clínica. La innovación en el componente de lo cotidiano de la práctica de los clínicos está inmersa, porque siempre hay esa avidez por estar al tanto de lo nuevo. Estamos hablando de aquellos que tienen una verdadera responsabilidad profesional y conciencia de la relevancia de estar actualizados. Eso no aplica necesariamente en todos los niveles del sistema de salud y es mucho más ausente en el primer nivel de atención, en donde no está inmersa el nivel de conciencia de la importancia de la innovación. Así es que en este caso podemos decir que se mantiene una tendencia, y aquí hablamos mucho de estos productos innovadores, pero también tenemos que hablar de aspectos innovadores en torno a la reestructuración de un sistema de salud. Pues no solo es el producto, las nuevas moléculas, es cómo esas nuevas moléculas en un entorno, en un ecosistema mucho más amplio, que es el de un sistema de salud y de una sociedad vinculada a la salud. Entonces la inversión en prevención realmente tiene un retorno mucho más efectivo que si mantenemos las tendencias de solo enfatizar en el tema curativo. Y eso está clarísimo en el tema de los pacientes prediabéticos y diabéticos. En nuestra historia como humanidad nos hemos mantenido muy centrados en el tema del diagnóstico de la enfermedad y hemos platicado durante décadas de la importancia de la prevención, pero teníamos solo ejemplos tan claros como el que era una vacuna. Pero prevención en enfermedades crónicas se ve un tanto distante, no tiene objetividad. Y de ahí que cuando la OMS inicia este ejercicio muy bien fundamentado de empezar a conocer aquello que en el proceso de causalidad provocaba que una persona desarrollara diabetes o hipertensión o algún otro cuadro crónico, ¿dónde viene la génesis de esto? Bueno, tenemos desde las teorías de Baker que decía que la diabetes se gesta desde la gestación, perdón la redundancia, pero desde ahí. Y sí es cierto, una madre desnutrida provoca un niño, un bebé que tenga una gran capacidad de asimilación de micronutrientes, que se mantiene una vez del nacimiento y se mantiene en sus primeros años de vida. Y si su ingesta calórica es elevada, es un niño que va a conservar, un niño o niña que va a conservar mucho más sus fuentes de energía, y de ahí la hipótesis que desde la gestación se genera el riesgo de la obesidad o de la obesidad. Pero antes de llegar a eso, hay todavía estadios en donde se puede medir y precisar etapas anticipatorias a tener una diabetes o una hipertensión. Y es lo que la OMS ya hoy define, y a nivel mundial hoy, y la Asociación Americana de Diabetes y organizaciones muy serias y de vanguardia ya plantean el concepto de la prediabetes. La prediabetes es aquello, obviamente con indicadores de riesgo, que hoy se define en la persona que en un periodo de ayuno tenga una medición de glucosa entre 100 y 125 miligramos por decilitro. En la práctica clínica cotidiana, si llegaba un paciente y se le encontraba que tenía 110, no se le hacía nada o no se le hace nada. Y es un espacio de oportunidad extraordinario porque es retardar el proceso de generación de la diabetes. Ese concepto
es clave para lo que les quiero plantear. Uno, que sale mucho más barato, 31 veces más económico, el poder atender a la persona que está en condición de riesgo de desarrollar el caso de diabetes, y lo mismo aplica para hipertensión e incluso para obesidad. En obesidad planteamos, y lo planteamos no solo nosotros en la Fundación, sino en muchas organizaciones, que el término de sobrepeso es erróneo, porque no es que esté sobrepeso, es que va en camino a la obesidad y se debe de definir como un preobeso. Es decir, vas en camino a ser obeso u obesa. Y sobrepeso no son unos kilitos de más, es todo un cambio metabólico que se está generando para desarrollar la obesidad, y de ahí el mecanismo de génesis para las siguientes enfermedades crónicas. Ahí pueden ver las cifras comparativas entre el manejo, que se hace estudios muy serios en Estados Unidos de lo que implica la intervención en un prediabético contra lo que implica la atención de un diabético. También podemos entonces decir que ante este escenario, ¿qué es lo que prevalece? Pues básicamente lo que podemos decir aquí es que el sistema de salud todavía hoy, y no solo el mexicano en general, los sistemas de salud, salvo algunos ejercicios interesantes en Europa o el mismo Obamacare, que le dio la vuelta para generar incentivos para tener más que una respuesta reactiva, una respuesta proactiva, o bien mucho más enfocada en la prevención. Prevención también ha sido un término que lamentablemente se ha distorsionado, porque ya actuamos y hablamos de prevención de cualquier cosa, y necesitamos darle un apellido a la prevención, y de ahí la relevancia de que la prevención tenga un elemento explícito. En vacunas era muy claro, o es muy claro, pero en temas de estilos de vida no está claro, así es que hay que darle una denominación. Yo espero poder explicar durante mi plática a qué nos referimos a eso. Platiquemos un poco más de lo que sucede con el tema de la diabetes en México, que literalmente es el riesgo, uno de los riesgos dentro de las enfermedades crónicas de posible catástrofe financiera del sistema. Yo incluso creo que estamos viviendo esa catástrofe financiera en el polio, entre otros factores. Pero vean las estimaciones. La encuesta nacional habla de 9.1% de prevalencia, pero estudios ya mucho más precisos, incluso algunos desarrollados por nosotros en la Fundación, ya estimamos que realmente esa cifra es de 14 a 15%, lo cual, pues obviamente nos lleva a tener una implicación económica del doble de lo que estudios como el que se hicieron aquí en México con base en los costos de 2011, que aquí pueden ver ustedes en la lámina. Entonces, estamos hablando de un gran peso dentro de la dinámica económica del sistema de salud. Pero también podemos hoy ver que hay millones de personas en este concepto del riesgo de desarrollar la diabetes y otras enfermedades crónicas. Y estos son datos ya reales de campo, con una estrategia que platicaré a ustedes, en el cual ya podemos hoy tener estimaciones muy precisas de que a nivel de la calle, a nivel de las personas que están circulando y caminando en el país, el 36.3% tienen lo que denominaríamos preobesidad. Es decir, están en esos kilitos de más que los están generando un cambio metabólico para que cuando tengan la posibilidad de tener un acúmulo mayor de peso, que se los considere obesos, están en condiciones adicionales o sumatorias de desarrollar una enfermedad crónica. Pero también tenemos 16.4% de prevalencia de prediabetes. Esto es muy importante, la cifra, porque esa cifra es la que nos da luz en el espacio que hay en la vida de las personas de anticipar y de postergar su desarrollo de la enfermedad. Y 10.6% en prehipertensión. Aquí omitimos las cifras de quienes en su momento en esta acción mucho más intensa son los que ya tienen la enfermedad y no la conocen. Ese es otro grupo que también es muy importante encontrar y
y detectar. Pero todo esto, ¿por qué es tan relevante? Pues porque finalmente tenemos una gran oportunidad que aprovechar con la inversión en innovación científica y tecnológica. Y la verdad creo que el mundo está acelerando y caminando de una manera estratosférica. Y México no se puede quedar atrás. Y les voy a dar algunas cifras muy rápidas. Este es el número de apps que hay en salud que se encuentran en Google Play y en Apple Store. Eso quiere decir que el mundo está preocupado por la salud y que estas nuevas aplicaciones que se desarrollan por iniciativa de distintos grupos, organizaciones, individuos, marcan un hito en el que es una de las áreas de mayor desarrollo de aplicaciones para la persona. Entonces tenemos que aprovechar esa tendencia. Pero también hay otra tendencia y es el desarrollo de patentes. Más de 31,000 patentes en el mundo por año, de diferente índole, pero en el campo de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que hay toda una maquinaria, todo un proceso de generación de conocimiento y de nuevas herramientas que se deben ir incorporando paulatinamente a los sistemas de salud y a la vida de los ciudadanos, de las personas. Así es que estamos ante un mundo del conocimiento, un mundo en donde la tecnología y la ciencia se están encontrando en mundos que podríamos ver distantes, pero que se unen para potenciarse mutuamente. Así es que este es el escenario, y hoy en día, y a 15 años de conocer el genoma humano, de saber realmente cuántos genes tenemos, que si son 22,000 o 23,000, está bien, pero que también tenemos el conocimiento de que no todo el genoma funciona por igual, sino que hay unos que se dominan, etc. Y el conocimiento en estos 15 años ha sido verdaderamente exponencial. Se han agregado, gracias a eso, términos de innovaciones muy significativas. Y es que se han encontrado lo que se llaman vías metabólicas para poder entender los desarrollos de ciertas enfermedades, tanto con la diabetes como muchas otras, gracias a la metabolómica, y entre uno de estos temas, la gran revolución que se está dando alrededor del manejo y la detección de cáncer. Entonces, la genómica misma, con la identificación de los haplotipos correspondientes. Segundo, la metabolómica, con la descripción de aquellos factores que están determinando la alteración de los canales metabólicos correspondientes. Vinculado a la relación que se tiene con la proteómica, que es uno de los elementos ya mucho más puntuales, y si eso lo unimos a este paso trascendental que es la nanotecnología, es decir, la micro capacidad de analizar en términos real, rápido y de bajo costo, estamos ante una revolución con la innovación científica y tecnológica. ¿Y cómo le hacemos para que todo eso que está ahí pueda aterrizar en un sistema como el sistema mexicano? Pues uno, lo que aquí escuchábamos, es que existan realmente mecanismos de la agencia, de la entidad regulatoria que facilite la llegada de estas innovaciones. Eso es maravilloso. Qué bueno que México, y la verdad aquí mi reconocimiento muy personal al trabajo de Miquel Arriola y todos sus colaboradores, porque realmente colocaron a México, después de un rezago de muchos años, en un inicio de vanguardia en este proceso. Y es natural que sucediera, porque de no suceder nos estábamos quedando aislados de la capacidad de absorción de muchas de estas innovaciones. Así es que, dejando al lado cualquier posición de adulación, es realmente creo que un paso trascendental para México el que exista esta visión innovadora mundial de visión de estadistas alrededor de la relevancia de hacer una agencia transparente, eficiente y sobre todo con una visión de incorporar a la innovación en el sistema de salud. Entonces, la parte relevante es que eso está muy bien, pero para que las innovaciones funcionen, solitas no funcionan.
tienen que estar metidas en un sistema, tienen que estar estructuradas para que el sistema las absorba y a su vez el sistema se mejore. Entonces siempre hemos dicho que los sistemas de tecnología y de innovación, si bien son sistemas, provocan que exista un sistema, porque entonces los sistematiza y permite ligar dos puntos que posiblemente estaban desconectados. Así es que se debe de tener una visión muy operativa y sostenible, porque esa es otra cosa. En México nos gusta tener anuncios, pero después de los anuncios no pasa nada. Y necesitamos que los anuncios vayan ya con un plan de acción muy definido y con seguimiento y métricas en temas de transparencia y de eficiencia. Así es que tenemos que sustentar la innovación dentro de un gran marco de política pública. Y permítanme compartir este modelo que diseñamos en la Fundación, se llama Casalud y que hemos hecho junto con, en especial con la Secretaría de Salud Federal y muchos estados. Y es una reingeniería en el manejo de las enfermedades crónicas. Estoy usando el ejemplo de las crónicas como podríamos tener el modelo que desarrollamos para la salud materna, para la parte de vacunas, para el tema de padecimientos como Chagas, pero creo que diabetes y crónicas es el gran reto que se tiene como para que el sistema de México funcione como tal. Es una reingeniería en los conceptos de prevención y tratamiento con las siguientes áreas. Ustedes pueden ver desde sus asientos, del lado de la izquierda, el componente relacionado a una prevención proactiva. Recordarán que decía que había que colocarle un apellido a la prevención. Entonces la prevención hay que hacerla explícita. Y esa prevención proactiva en la detección de enfermedades crónicas, pues es lo que lleva a sistematizar la valoración de los riesgos y que esos riesgos además puedan ser medidos de una manera muy individual y con un seguimiento personalizado. En la salud pública siempre habíamos dicho de la relevancia de las poblaciones. Hoy necesitamos ver a la salud pública con un elemento de personalización, porque ya no es necesariamente el riesgo de una población se refleja en cada uno de los individuos, como ha sido siempre la hipótesis de la salud pública. Si yo estudio un grupo de 20 millones de personas con ciertos rasgos, asumo que todos son iguales. Podemos tener cierta coincidencia, pero no somos iguales. Y hoy, con toda esta innovación, con la proteómica, metabolómica, la genómica y las tecnologías y la nanotecnología en especial, me permite identificar en el campo de los riesgos quién tiene riesgos diferenciados. Y eso es a lo que le tenemos que apostar. Pero del otro lado, se mantiene el tema del manejo de las enfermedades crónicas, es decir, el manejo del diabético, el manejo del hipertenso, el manejo del enfermo renal crónico, etc. Y eso es calidad de la atención, y ahí es donde entra la innovación de nuevas moléculas y de nuevos elementos terapéuticos que incluso pueden modificar los costos, pero más aún, pues obviamente impacta la calidad de vida de las pacientes. El personal de primer nivel de atención está desfasado en el conocimiento. Estoy hablando del médico, el enfermero, el promotor. Es el que no tiene este concepto de mantenerse a la vanguardia. Es al que ahora le tenemos que dar herramientas innovadoras para poder estar actualizado y al día. ¿Cómo podemos pedirle a un equipo de salud que hoy maneje bien a un paciente diabético con insulinas de última generación, si la última capacitación en diabetes en términos científicos la recibió cuando estudió medicina, 15 o 16 años atrás? Porque no ha habido una sistematización de la capacitación técnica de los profesionales de salud del primer nivel de atención. Esa es una realidad, y hay datos contundentes a la falta de capacitación y educación médica continua. En México no hay créditos de educación médica continua, salvo algunas excepciones de los médicos generales que están en el Consejo de Medicina General, pero a la enfermera no hay incentivos alrededor de eso. No tenemos un esquema para motivar que la educación médica continua tiene un valor. Y eso es indispensable en este país para poderle
darle ese sentido a la relevancia de la formación del primer nivel de atención. Entonces, con este modelo planteamos, bueno, ¿y dónde lo montamos? Pues aparece este concepto del sistema de salud 2.0. ¿Y qué es este concepto del sistema 2.0? Pues es aprovechar la plataforma tecnológica con innovaciones tecnológicas. Entonces aquí tratamos de colocar en un esquema los componentes en donde unimos a cada uno de los actores. A la unidad de salud, que está del lado de la derecha abajo, o de su izquierda, mejor dicho, la parte del hospital, o en el caso de diabetes, de estas unidades intermedias que existen ahí. Después tenemos el equipo itinerante de salud, porque la salud no se da dentro de 4 paredes. El equipo de salud en su mejor etapa es cuando ha generado la posibilidad de actuar afuera de las unidades de salud, en el ámbito de la calle, de las plazas comerciales, de las escuelas, del medio laboral, etc. Después tenemos la interacción ubicua con el paciente. Pues antes, en el paradigma de las enfermedades infecciosas, pues sabíamos que una diarrea más o menos duraba entre 3 y 5 días y que un niño, si le dábamos terapia de hidratación oral, se curaría aproximadamente en ese tiempo, o si estábamos en una acción preventiva podíamos colocar la vacuna, o en una insuficiencia respiratoria aguda el tratamiento, pero era algo finito. Hoy con las enfermedades crónicas es de vida y debe de funcionar con un sistema que justamente esté acorde con enfermedades de vida o con riesgos de vida. De ahí la relevancia de este componente de la interacción con el paciente de manera continua y no unilateral sino bilateral. Y por el otro, pues aplicaciones que nos permitan ese gran reto del monitoreo del insumo que son los medicamentos y las pruebas de laboratorio. Entonces nos enfocamos a hacer eso, a encontrar las mejores prácticas mundiales y a encontrar qué hacer con esto. Y aquí son algunos de los ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la actualización médica. ¿Cuántas normas hay, lineamientos clínicos hay en este país? Que por cierto es un ejercicio que ha costado mucho trabajo y que es muy meritorio. Cientos. ¿Cuántos conocemos? Ninguno prácticamente. Se emiten las normas, se emiten los lineamientos, y para que le llegue a un profesional de la salud en su práctica cotidiana, literalmente es un milagro. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tomar toda esa información, hacer un proceso didáctico de síntesis y de relevancia de los temas y colocarlos en un motor de didáctico y de actualización en el que no va en papel, sino va a través de los sistemas en la nube y permite su actualización al momento de hacer un clic. Eso hoy disponible, además con elementos adicionales de calculadoras. Por ejemplo, calcular el índice de masa corporal no es tan sencillo hacerlo en la cabeza, entonces lo puedes hacer muy rápido. Calcular el índice de filtración glomerular, ¿cuántos lo pueden hacer en la cabeza? Hay que hacerlo. Es decir, calculadoras relevantes para la práctica cotidiana del médico, de la enfermera, de todo el equipo de salud. Ese es el portafolio digital. El otro aspecto es este modulito, que lo único que hicimos fue colocar las gasas, el baumanómetro, o sea, todo lo que se tiene que hacer para medir presión arterial estandarizada, para medir glucosa, para medir funcionamiento renal, etcétera, en un espacio. Existía en la unidad, pero perdido a veces cuando existía, pues. Es hacerlo explícito, pero le montamos un sistema de información para que ahí se capture en el momento, en ese segundo, la información de la persona y en segundos literalmente se califica a la persona en un semáforo de verde, amarillo, rojo. Esa interacción inmediata ya no es en la notita para ver cuándo se captura, es en el momento. Entonces pasamos de sistemas de captura, que era lo tradicional, o es lo tradicional en sistemas de información en salud, es un sistema de captura, a un sistema de análisis de riesgo, para poder interactuar y tener información. Entonces a la señora Carmen Pérez le podemos decir,
que usted es prediabética o es diabética o tiene además hipertensión, o fíjese que usted ya tiene síndrome metabólico y el manejo es totalmente adecuado a Carmen Pérez. Ese es el paso en un sistema 2.0 y es factible y lo estamos haciendo y lo vamos a traer. Pero vamos a salirnos afuera de la unidad de salud y usar la tecnología para estar en la calle haciendo lo mismo que hacemos en la unidad, pero con un sistema remoto y con un sistema enlazado para hacer exactamente lo mismo en el hogar o en cualquier otro sitio. Y eso le da una herramienta al personal de salud para poder trabajar de manera anticipada y sistematizada. Obviamente un sistema de notificación del abasto de medicamentos y de pruebas de laboratorio y ligarlo, pues obviamente si hay 100,000 apps, pues hacer una más. Una app que permita integrar una visión interactiva entre el proveedor de servicios y la persona y su familia. Una app que permita ir desde el prediabético, el diabético, el prehipertenso, hipertenso o el que tenga 2 o 3 de estas. Con todo una consejería alrededor de mejores condiciones de vida, seguimiento en toma de medicamentos, compliance en torno a la toma de medicamentos y de bebidas, etcétera, etcétera. Eso permite, ante el tema de las enfermedades crónicas, la continuidad de la atención, que eso está perdido en la visión de un sistema que requiere una modificación para una enfermedad que queda para el resto de la vida. Es de continuidad en la atención, que es el continuo de la atención desde la prevención hasta el manejo terapéutico. En nuestro país, en los centros de salud, se inventó hace como 20 años, incluso me tocó a mí cuando en esa vida de servidor público, que la verdad fue fascinante y maravillosa, pues colocar en una tarjeta de cartón los datos del paciente. Pues eso hasta el año pasado existía todavía. Entonces decimos, oigan, pues esto ya hay que darle una revolución, un cambio, y se desarrolló el sistema de información en crónicas. Y la estimación que la Secretaría de Salud Federal tenía es que había más o menos 2 millones y fracción de personas con diagnóstico de diabetes y hipertensión que estaban en esos tarjetas. Hicimos todo un proceso con un gran esfuerzo encabezado por la Secretaría de Salud de los estados para capturar todas esas células. Y se hizo en 3 meses. Esfuerzo extraordinario. Después de limpiar, depurar, verificar, no voy a entrar en más detalles, porque en México tendemos a ser un poquito tramposos y como había que cubrir la meta, pues agarraban algunos bloques de pacientes y los metían y los sumaban y pensaban que ya hoy no se encuentra. Pues claro que puedes encontrar ya la tecnología cuando haces esas inconsistencias. Y terminamos con un registro nominal de personas, y ahorita les voy a dar los números, pero eso hoy corre en más de 11,000 unidades de salud. Una gran capacidad de aceptación y de proceso. El chiste es que se use para la toma de decisiones del seguimiento de la calidad de la atención de estos pacientes. Hoy está montado este registro que permite ser nominal, también tiene un aspecto fuera de línea, no todo es en línea, y permite además un seguimiento y monitoreo. El abasto net, ya lo decía, es a nivel de farmacia y a nivel de laboratorio la notificación. Esto va a tener mayor duración en el tiempo y lo que ya les platicaba yo de la aplicación del sistema. Con esto estamos motivando una transformación vía, y no he entrado al detalle de cómo todos estos instrumentos usan la metabolómica y usan la genómica, con desarrollos que ya estamos implantando en México, con la participación de institutos destacados en Estados Unidos, pero también de México y de investigadores mexicanos muy destacados. Y que esto permite que el conocimiento de la genómica y la metabolómica que está acá en la ciencia ficción de algunas instituciones, yo ahí voy para allá, gracias, sería la posibilidad de aterrizarlo en nuestro país. Y está sucediendo con colaboración con el Instituto Nacional de Nutrición, con el Instituto Nacional de Medicina Genómica, Cancerología, etcétera, y muchas otras instituciones en Guadalajara, en Monterrey, etcétera.
Pues queremos transformar el primer nivel de atención. Si no se transforma el primer nivel de atención, este sistema no va a caminar. Es donde esa es la base del sistema. Y bueno, voy a terminar con nuestras 6 P's, que es un sistema. El sistema, además de todo esto, tiene que ser proactivo, predictivo, preciso, personalizado, participativo y sobre todo público. Me voy a ir muy rápido. Proactivo significa eso, la búsqueda intencionada dirigida a la comunidad y al hogar a través de estas tecnologías. El ser predictivo es usar justamente lo que en las empresas conocen muy bien, que es el business intelligence. Conocen a su cliente, quién es, quién compra, cómo lo hace. Las empresas de telefonía celular nos conocen más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros. En nuestros patrones de uso, cómo lo usamos, dónde lo usamos. ¿Por qué no meter esto en el manejo de los pacientes y de las personas con riesgo de enfermedades crónicas? Es factible y se ha hecho. Y usar el Big Data Analysis. Ese Big Data Analysis que suena como muy sofisticado, para eso hay grandes expertos y lo hacen factible y alimentan la toma de decisiones. El otro tema es el ser precisos. Ya no podemos andar adivinando, sino es llegar directamente al uso de esta capacidad vía la genómica y la metabolómica, y en especial la proteómica, y buscar la eficiencia económica. Y cuando hablamos del concepto de personalizado, es que es un enfoque integral y centrado en la persona, pero también con responsabilidad compartida. Y por último, pasemos al participativo tanto en la persona como en la parte horizontal con los otros proveedores de servicios, que ese benchmark necesario e indispensable. Y público. Hoy un sistema de salud que no sea público y transparente es un sistema puesto en duda. Hoy se necesitan hacer tableros de control públicos donde esté el desempeño de centro de salud, unidad de salud, cada una de ellas. ¿Por qué en un lugar funciona mejor que en otro? Además, es una práctica, un intercambio de buenas prácticas, pero es de transparencia en eficiencia, en uso de recursos. México necesita hacerse público. México necesita, en este escenario de falta de confianza y de credibilidad, en demostrar que lo que dice es cierto y no nomás levantar encuestas de opinión, porque esas no sirven. Hay que hacerlo, expresarlo literalmente en un tablero que me permita ver la vida diaria del desempeño de los sistemas de salud. Y hoy pueden hacerlo en el tema de enfermedades crónicas, en el tablero de control, así se llama, tablero de control de la diabetes, www.com, tablero de control, entra en libre acceso, y esto es gracias a la decisión de las autoridades de salud de hacer un tablero público desarrollado por nosotros e incorporado con la información de ellos. Se necesita entonces orientar esta información hacia la demanda. Y bueno, pues el sistema de salud necesita un cambio de paradigma. Y está sucediendo. Y muy rápido les voy a pasar. En el que está pasando, si pasa esta, ahí está. Ya estamos trabajando en el país. Ya estamos en 102 unidades y el compromiso es que al final de los próximos 3 años estemos en todo el país, funcionando como un sistema 2.0, con información en un tablero que permite identificar esos 2 millones que se tenían realmente, es 1.335.000, con una mezcla de patologías, de hipertensión con diabetes, diabetes con obesidad, etcétera, etcétera, identificar el síndrome metabólico. Pero además, el tablero es público, como ya les decía, y ustedes pueden accesar en el momento que gusten, desde su celular, su tableta o su computadora. Así es que necesitamos caminar a esto. Necesitamos caminar a lo que yo en lo personal digo, que el sistema de salud mexicano necesita no tener cobertura universal, sino acceso garantizado. Y para tener un acceso garantizado, necesita ser un sistema de salud comprobable. Comprobable por los ciudadanos, por las organizaciones y comprobable ante el criterio y la crítica de la ciudadanía y el valor de la ciudadanía. Sin esto, el sistema de salud siempre estaría objeto de críticas y de poca credibilidad.
y los pasos se están dando. Afortunadamente, los pasos se están dando en nuestro país y, como se dice, en épocas de crisis es el mejor momento para encontrar las oportunidades. Muchísimas gracias.